En este módulo encontrarás información más importante concerniente al nacimiento de la lingüística moderna post-Renacimiento, principalmente en lo que se refiere a retomar los estudios entre lenguaje y pensamiento. Si en el Renacimiento prima la idea de la búsqueda de la lengua perfecta, en el racionalismo se somete la lengua al estudio de la razón. Durante el Renacimiento, el descubrimiento y atención a las lenguas vernáculas dio origen a la investigación sobre búsqueda de la lengua perfecta. En esta línea aparece la Minerva del Procense, que es una gramática del latín, al igual que la gramática razonada de Port-Royal. Cabe destacar que en esta época se fundó la Real Academia de la Lengua Española. En el siglo XVII se produce una importante novedad, que es la creación en Francia de una serie de escuelas con tendencias racionalistas. En 1600 se publica en París la Gramática General y Razonada de la Academia de Port-Royal. Recibe influencias de René Descartes, para quien la mente tiene unos esquemas de pensamiento que poseen todos los seres humanos. Esta gramática dio bases para la teoría del lenguaje al considerar que la oración o enunciados simples son unidades lingüísticas centrales del discurso, y su forma de concebir el lenguaje humano era aplicable al análisis de los procesos mentales. Por tal motivo, los gramáticos de Port-Royal consideraron la función del lenguaje como vehículo del pensamiento y buscaron los principios generales que subyacen en las gramáticas con las investigaciones de proponer una gramática de estructuras común a las lenguas del siglo XVII. Gramática comparada. En Occidente se partía de la base bíblica que todas las lenguas procedían del hebreo. Este prejuicio dificultó y casi estancó durante mucho tiempo el avance científico en torno al lenguaje, lo cual solo fue posible superar a finales del siglo XVIII con la aparición de la llamada por unos la gramática comparada y por otros filología comparada. A partir del estudio del sánscrito y su comparación con las lenguas europeas, se llegó a la conclusión de que la mayoría de las lenguas que se hablan en Europa pertenecen a la misma familia de la mayoría de las lenguas de India y Persia, y que todas ellas procedían de una lengua común desaparecida a la que se denominó indoeuropeo. Este estudio era el anuncio del método comparativo que iba a dominar el mundo lingüístico por lo menos durante un centenar de años. La armoniosa unidad del pensamiento lingüístico del siglo XIX fue rota con la controversia surgida entre los ponentes de la regularidad absoluta en los cambios fonéticos, los neogramáticos, y los que sostenían que la modificación del lenguaje se debe en gran parte al capricho individual, los neolingüistas. En este orden de ideas surgen los aportes de los lingüistas alemanes. En primera instancia, Guillermo de Humboldt, el cual propone que el lenguaje posee un carácter suprasígnico, que también funciona como mediador entre el yo y el mundo, aquel que nos permite decodificar la realidad. También posee una estructura interna que más adelante Chomsky fijará en su gramática y los estudios del lenguaje per se, estudios metalingüísticos. De igual forma se encuentra el alemán Franz Bopp en su trabajo La gramática comparada del sánscrito, Zend, griego, latín, lituano, gótico, germánico y eslavo de 1833. Von Leibs, filósofo matemático y estadista alemán, como uno de los mayores intelectuales del siglo XIX. También Johann Gottlieb Bot-Hender, como filósofo y teólogo crítico literario, cuyos escritos contribuyeron a la aparición del romanticismo alemán, es decir, el fundador de la filología eslava. También los hermanos von Schlegel, críticos y traductores filosóficos que se le consideran iniciadores del estudio del sánscrito en Alemania, además de dividir las lenguas humanas en lenguas aislantes y lenguas aglutinantes. Finalmente está August Schlegel con su trabajo más importante, Compendio de la gramática comparada de los idiomas indoeuropeos, en el cual intenta reconstruir el idioma proto-indoeuropeo. Y finalmente Carl Grimm, con la importancia de su trabajo deriva al haber convertido y descrito en 1822 la naturaleza de las modificaciones fonéticas que surgieron las lenguas germánicas. En ese orden de ideas se llega al final de este capítulo. Esperamos hayas comprendido de una manera a grosso modo tal información. Me despido hasta la próxima.